forma y está dentro del útero, durante el primer y segundo tercio de gestación, el riñón tiene esta característica de todas las especies domésticas. Es un riñón multilobulado durante los primeros 2 tercios de gestación. En el último tercio de gestación, el riñón ya comienza a fusionarse y formar el típico riñón que nosotros conocemos, que es el riñón unilobulado. ¿Por qué se los menciono acá? Porque quizás ustedes hacen la necropsia de algún aborto, de un animal que no nació a término, y quizás se encuentren con un riñón que tenga estas características y piensen que es algo raro. No, es normal durante los 2 primeros tercios de la gestación. Después ya se convierte en un riñón unilobulado. Ahora bien, los riñones como tal, ¿correcto?, cumplen funciones. La función de servir como un aparato de filtración. Entonces el riñón tiene una función: filtración, reabsorción y secreción. Esas son las funciones propias del riñón. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el riñón no trabaja bien? Entramos en algo que se conoce como insuficiencia renal. Cuando el riñón no trabaja adecuadamente, no cumple con sus funciones de manera apropiada. Entonces va a comenzar a fallar y a tener ciertas características bioquímicas y físicas, ¿no? Estas características se traducen en lo que se conoce comúnmente como uremia y azoemia. Uremia y azoemia. ¿Qué es la uremia y qué es la azoemia? Ambos términos significan niveles de desechos nitrogenados elevados en la sangre, es decir, urea y creatinina elevados en la sangre, tanto la urea como la azoemia. La diferencia radica en las manifestaciones clínicas. La uremia presenta manifestaciones químicas y la azoemia no presenta manifestaciones químicas. Ese es el detalle importante acá, ¿correcto? Uremia y azoemia. Ahora bien, pero no solamente se pueden acumular desechos nitrogenados como urea y creatinina, también podemos encontrar en muchas cantidades otros elementos, como por ejemplo el calcio, como por ejemplo el fósforo, o de repente algunos iones de fosfatos. También hay alteración en lo que vendría a ser el pH de la sangre. El pH de la sangre, en algunos casos podemos encontrarnos con acidosis metabólica y en otros casos con alcalosis metabólica. ¿Qué manifestaciones vamos a ver cuando hay una insuficiencia renal? En algunos casos se puede presentar de una manera súbita, de una manera rápida. Vamos a decir que es un proceso agudo. Entonces los animales que tienen este tipo de presentación, por lo general, sufren de oliguria o anuria. ¿Qué quiere decir eso ahí? Que orinan poco, oliguria o anuria. Y en algunos casos pueden estar azoémicos o urémicos. Una característica de estos casos es que el daño es reversible, es decir, que el riñón puede recuperarse, puede ver a la normalidad. En el caso, cuando la insuficiencia renal aguda progresa y se convierte en un caso crónico, ahí el daño ya es irreversible. Y lo característico que nosotros vamos a ver acá es una poliuria o la frecuencia de las orinas. Y también vamos a encontrar una orina altamente diluida, con una baja concentración. Tipos de uremia. La uremia. Nosotros nos vamos a encontrar con niveles de desechos nitrogenados en la sangre, uremia, con presencia de manifestaciones clínicas. Esto puede tener 3 orígenes y puede ser de tipo prerrenal, renal o postrenal. La más común de todas es la que es de origen prerrenal, ¿correcto? Como nosotros vemos un animal urémico, cerca del 70% de los casos corresponde a una uremia de tipo prerrenal, un 20% de los casos a una uremia renal y solamente un 10% de los casos a una uremia postrenal. Ese es el punto importante acá. Entonces, si lo quieres traducir de una manera más sencilla, 7 de 10 casos de animales urémicos tienen un origen prerrenal. ¿Y cuál es la causa de la uremia prerrenal? Básicamente se refiere al desorden hídrico, ya sea porque de repente hay una baja presión hidrostática por una pérdida de líquidos, o quizás pueda deberse por una pérdida de sangre. Ahora bien,
Independientemente si es prerrenal, renal o correnal, esto va a presentar manifestaciones clínicas generalizadas, es decir, lesiones en diferentes tejidos. Algunos van a ser constantes y otros van a ser ocasionales. ¿Cuáles son esas lesiones? El edema pulmonar, por ejemplo, es una constante que nosotros lo vamos a ver en todos los casos de uremia, el edema pulmonar. La pericarditis fibrinosa no la vamos a ver en todos los casos. La estomatitis y gastritis ulcerosa, que en algunos casos puede ir acompañada de hemorragia y necrosis, eso también lo vamos a ver en la mayoría de los casos urémicos. La anemia hipoplásica la vamos a ver en casos de insuficiencia renal crónica, no en casos de insuficiencia renal aguda, sino en casos crónicos. Mineralización de tejidos blandos también lo vamos a ver principalmente en casos crónicos. Estos últimos de acá son más que todo típicos y característicos de casos crónicos. Y los primeros de acá, más que todo de casos agudos. Ahora vamos a ver un poco acerca de las malformaciones congénitas. Anomalías en la cantidad de tejido renal. Podemos encontrar los casos de agenesia o aplasia renal, casos de hipoplasia renal y casos de displasia renal. Agenesia o aplasia renal, como su mismo nombre lo dice, la aplasia es la presencia de esbozo o botón embrionario, es la evidencia de un tejido renal rudimentario, mientras que la agenesia es la ausencia de tejido renal. En este caso de acá, nosotros tenemos acá la imagen de dos riñones normales y acá tenemos la imagen de dos riñones aplásicos, bastante pequeños, bastante rudimentarios. Esta aplasia renal puede ser, como ustedes lo vieron, en este caso de acá, puede ser en ambos riñones, o en este caso de acá puede ser solamente de un solo riñón. Y en cambio el otro riñón desarrolla una hipertrofia renal compensatoria. Este tipo de patología nosotros lo observamos en todas las especies domésticas. Luego tenemos el otro caso, el caso de la hipoplasia renal. La hipoplasia renal, como su mismo nombre lo dice, es el riñón que no ha llegado a su estado completo de desarrollo. Es decir, nace un riñón pequeño. Las características morfológicas pueden parecerse a un riñón adulto, pero es de pequeño tamaño. Este es un riñón hipoplásico. Es un riñón, vamos a decir, que no llegó completamente a madurar. Tenemos acá el riñón hipoplásico. Y como no llegó completamente a madurar, conserva muchas estructuras, muchas características de riñones inmaduros. ¿Y cuáles son esas características de riñones inmaduros? Empezando, vamos a ver que tiene algo que se conoce como los glomérulos fetales o glomérulos inmaduros. Los glomérulos fetales o glomérulos inmaduros son glomérulos pequeños, ¿correcto? Este es un glomérulo adulto, grande, ¿verdad? Comparar con este pequeño. Es un glomérulo pequeño, hipercelular, con una gran celularidad. Glomérulo pequeño con una gran hipercelularidad. Estos son glomérulos fetales o glomérulos inmaduros que nosotros podemos ver en los casos de hipoplasia renal. Acá pueden ver otras imágenes de otros glomérulos inmaduros. Otra característica que vamos a observar es la presencia de quistes. Es bastante común y frecuente observar estructuras quísticas dentro de los riñones hipoplásicos. Otra característica muy importante que también vamos a observar es la presencia del denominado mesénquima primitivo. Es un tejido mesenquimal, ¿correcto?, de características primigenias, primitivas. ¿Por qué mencionamos primitivas? Porque está conformada por células mesenquimales inmaduras, muy parecidas a las que nosotros podemos encontrar en el cordón umbilical, por ejemplo. Riñones displásicos. La displasia es el desarrollo de un tejido de una manera anormal. El tejido crece, el tejido se desarrolla, pero de una manera anormal. Eso es una displasia, desarrollo anormal del tejido. Entonces miren ustedes acá tenemos el riñón de un bovino, un riñón multilobulado. Comparen acá tenemos el riñón 1, riñón 2,
Y en el riñón de este bovino, si ustedes ven acá, tiene numerosas estructuras, ¿correcto?, irregulares que están creciendo en cada una de esas estructuras nodulares. Acá puedes ver a un pequeño riñón mucho más pequeño, que no ha llegado a completar adecuadamente las numerosas, vamos a decirlo, lobulaciones renales. Entonces, han crecido, han desarrollado, pero de una manera anormal. Riñones displásicos. Otra característica que tienen es que cuando nosotros realizamos el corte, vamos a encontrar acá numerosas estructuras quísticas. Los riñones displásicos, ¿correcto?, presentan características muy parecidas al riñón hipoplásico. Es decir, vamos a observar la presencia de ¿qué? De glomérulos fetales, glomérulos inmaduros. Vamos a observar la presencia del mesénquima primitivo. Pero acá en el riñón displásico vamos a observar una característica muy interesante, que es la presencia, acá, del epitelio tubular proliferativo. Esta es una imagen de un túbulo renal, y como ustedes pueden ver acá, es un túbulo renal que tiene un epitelio proliferativo, es decir, que ven varias camadas de células que están tapizando la luz del túbulo. Esto es característico de los riñones displásicos. Acá tú puedes evidenciar claramente la presencia del mesénquima primitivo. Miren ustedes acá, es un tejido conectivo mucho más laxo, con mucha sustancia intercelular, ¿no? Las células mesenquimales inmaduras, con un tejido conectivo, una sustancia intercelular mucho más laxa. Anomalías en la forma y la posición. Nosotros vamos a encontrar algunas características de riñones, por ejemplo, riñones desplazados, lobulaciones fetales con riñones fusionados. Muy bien. ¿Qué es un riñón desplazado? Para empezar a entender el riñón desplazado, hay que entender algo del concepto de riñón móvil. Hay algunas especies que tienen riñones que son muy móviles. ¿Qué quiere decir esto acá? La ubicación normal del riñón en un animal doméstico es en la cavidad retroperitoneal. Ahí es donde normalmente nosotros vamos a encontrar riñón. Pero hay algunas especies que los riñones se mueven y ya no se localizan tanto en la cavidad retroperitoneal, sino más que todo en la cavidad abdominal. Estos riñones son típicos de los gatos. Se le conocen como riñón móvil de gatos o riñones flotantes. Entonces los gatos tienen esa particularidad de que los riñones se pueden mover de la cavidad retroperitoneal hacia la cavidad mucho más abdominal. Dejando de lado eso ahí, vamos a hablar de los riñones desplazados. Los riñones desplazados, ¿qué quiere decir esto? Cuando se localizan fuera de la cavidad retroperitoneal y fuera de la cavidad abdominal. Se pueden localizar, por ejemplo, a nivel de la cavidad torácica, como tú lo estás viendo en el esquema de acá. Este es un desplazamiento renal. Son riñones que son completamente, vamos a decirlo, no son viables. El riñón que es desplazado no es viable porque tiene un uréter mucho más corto y lo hace muy predisponente a desarrollar infección. Luego tenemos el otro tipo de lo que se conoce como el riñón ectópico. El riñón ectópico es diferente al riñón desplazado. El riñón ectópico es un riñón que crece dentro de una estructura, es decir, dentro de un tejido. Algunas veces, por ejemplo, podemos encontrarnos este riñón ectópico está creciendo dentro del útero, correcto, asociado al útero. No como acá, que está asociado directamente con la vejiga, con todo lo que es el tracto urinario. Este es un riñón que está creciendo asociado directamente con el útero. Entonces, el riñón ectópico es un riñón que está creciendo asociado con otros tejidos. Luego tenemos las lobulaciones fetales. Les dije en un principio que el riñón del bovino es un riñón multilobulado. Es normal en esas especies que durante el primer y segundo tercio de gestación los animales tienen riñones multilobulados y que en el último tercio esos lóbulos se fusionan para formar el típico riñón unilobulado. Bueno, en algunos casos nacen animales, pueden nacer un perro, puede ser un gato, un bovino, un cerdo, aún con la presencia de ¿qué? De pequeñas lobulaciones en su parénquima renal. Eso es lo que se conoce como lobulaciones fetales persistentes. Podemos encontrarnos en algunos casos riñones que se han fusionado. Lo normal, jóvenes, es que los riñones en el primer tercio de la gestación se dividan y formen estructuras pares, separadas, pero en algunos casos no se dividen y mantienen fusionados.
como este típico riñón de acá, que se conoce como riñón en herradura, porque todavía están fusionados en un extremo, en un polo, como ves acá, o en algunos casos pueden estar fusionados en ambos polos, ¿correcto? Estos riñones son riñones compatibles con la vida, son riñones altamente funcionales y son hallazgos de cámara. Luego tenemos otras estructuras llamadas los quistes renales. Los quistes renales son bastante comunes observar en el parénquima renal. Ahora tenemos que encontrar entonces dos tipos de quistes. Podemos encontrar los quistes congénitos y los denominados quistes adquiridos. Quistes congénitos y quistes adquiridos. Podemos encontrarlos en algunos casos quistes grandes, como el que tú ves acá. Un quiste único que se localiza a nivel de la corteza renal. Estos quistes de acá son bastante raros encontrar en veterinaria. Correcto, son bastante raros encontrar en veterinaria. Esto es más común encontrar en medicina. Otros casos que podemos encontrarnos es la presencia de estas estructuras quísticas, denominado riñón poliquístico. ¿Correcto? Estos riñones poliquísticos generalmente están asociados más que todo a mutaciones genéticas. Son defectos genéticos. ¿Correcto? Esto, por ejemplo, se usa mucho en... Bueno, no se usa mucho. Esto es muy típico en algunos infantes, de los denominados infantes albinos. Ahora bien, esto también se observa en veterinaria, más que todo en gatos, y dentro de los gatos en una raza muy particular, la raza persa, por la mutación de un gen. Ahora bien, el gen puede presentar la mutación, pero solamente se presenta si los padres ambos son de tipo autosómico recesivos. Si ambos tienen el gen expresado de manera recesiva. Entonces, tenemos la presencia de un riñón de tipo poliquístico, muy parecido a la cabeza de una esponja. Microscópicamente tiene características de riñones displásicos. Obviamente vemos la presencia de los quistes, que es lo que nos llama la atención, pero cuando revisamos la estructura histológica vamos a ver la presencia de numerosos glomérulos fetales, pequeños, rudimentarios, pequeños glomérulos rudimentarios fetales, y también la presencia de un mesénquima inmaduro. Entonces, este riñón poliquístico es un tipo de displasia renal. ¿Correcto? Es un tipo de displasia renal. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de una enfermedad que se llama enfermedad renal familiar o nefropatía juvenil. Esta es una enfermedad típica que se observa en perros muy jóvenes. La característica acá es en perros muy jóvenes. ¿Qué cosa dice un poco de la literatura? Existe mucha controversia en lo que se refiere a su definición. La nefropatía juvenil es una enfermedad que afecta principalmente a perros inmaduros o adultos muy jóvenes asociados con una enfermedad renal primaria. Esta es una enfermedad que va a afectar a perros de raza pura. ¿Y qué enfermedades vamos a encontrar ahí asociados con la raza? Podemos encontrarnos agenesia renal, hipoplasia renal, displasia renal, glomerulopatías o nefropatías túbulo-intersticiales. Son enfermedades, ¿correcto?, con las que nace el animal. Ahora bien, si nosotros logramos establecer una relación genética o una base familiar, entonces la enfermedad ya no la llamamos nefropatía juvenil, sino nefropatía familiar. Esta es una enfermedad que ha sido descrita en muchas razas de perros, Y acá vamos a citar algunos ejemplos, cocker spaniel, samoyedo, chow, pastor alemán, entre otros más. En realidad se describen más de 28 razas. ¿Por qué es importante hablar de esta enfermedad de acá? Esta enfermedad de acá es una enfermedad que cursa con insuficiencia renal crónica. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, un cachorrito de 3 meses de edad que presenta insuficiencia renal crónica. Entonces, antiguamente se pensaba que los cachorritos o los animales jóvenes que presentaban este tipo de enfermedad, insuficiencia renal crónica, era por caso de leptospira. ¿Correcto? Pero lo que se sabe en la actualidad que no necesariamente puede ser por leptospira, sino puede ser que sufran de esta enfermedad.
Trastornos circulatorios. Entonces vamos a hablar acerca de la hiperemia, de la congestión, hemorragia, infarto y necrosis. En primer lugar vamos a hablar un poco acerca de la congestión renal. La congestión es una patología bastante constante que nosotros vamos a observar. El lado izquierdo del corazón está en íntimo contacto con el riñón recto. Una vez que el corazón deja de funcionar, deja de trabajar, es bastante común que nosotros nos encontremos con un proceso congestivo en el parénquima renal. La congestión básicamente se localiza a nivel córtico-medular, es decir, a ese nivel. Es bastante común y es bastante frecuente encontrar el proceso congestivo. Nosotros lo vamos a evidenciar como una pletorización de vasos sanguíneos o una dilatación de los mismos. Vamos a encontrarlo a nivel de glomérulos y a nivel de intersticios. Muy diferente de la hemorragia renal. La hemorragia renal básicamente puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo petequial, como la que estás viendo acá, o puede ser una hemorragia mucho más difusa. Las hemorragias petequiales son muy característicos de procesos sistémicos, por ejemplo de septicemias bacterianas o de viremias. La imagen que están viendo ahí es la imagen de un riñón de un cerdo. Están viendo la presencia de múltiples hemorragias petequiales. Eso es compatible, por ejemplo, con la enfermedad viral del cólera porcino. El cólera porcino produce ese tipo de lesiones. Pero no solo el cólera porcino, también lo produce la salmonelosis porcina. La salmonella cholerasis produce unas lesiones bastante parecidas. Son dos enfermedades diferentes, una de naturaleza viral, otra de naturaleza bacteriana, que producen la misma lesión. Entonces, seguimos avanzando. Ahí tenemos otras hemorragias, ya no son tan petequiales, sino más que todo son equinóticas. Eso también es parte de una viremia, ¿correcto? Pero ya no del cólera porcino, sino de otra enfermedad viral en cerdos que se llama la peste porcina africana. La peste porcina africana. La imagen que vamos a observar, jóvenes, son focos de extravasación de glóbulos rojos. Hemorragia. Esta hemorragia muchas veces va acompañada de necrosis. Si la hemorragia llega, vamos a decirlo, llega a complicar y podemos observarlo a nivel del glomérulo, a nivel del espacio de Bowman, es frecuente observar casos de o complicación con hematuria. ¿Cómo ves ahí? Glóbulos rojos en el espacio de Bowman. Ahora bien, en algunos casos las hemorragias pueden servirnos mucho de ayuda porque provocan lesiones que son consideradas patognomónicas. Por ejemplo, en la imagen, ustedes están viendo la imagen de un riñón. Este es un riñón de un perrito. Un perrito que nació, es un cachorro, la madre tuvo su cría, la cría nació, estuvo viva solamente un par de días, a los 2 días el perrito murió, se le hizo la necropsia y en la necropsia se encontró lesiones hemorrágicas difusas, tal como están viendo ahí, lesiones hemorrágicas en el parénquima renal. Esas lesiones hemorrágicas difusas en el parénquima renal es una lesión patognomónica de una enfermedad del herpes virus canino. ¿Correcto? El herpes virus canino. Entonces, si nosotros tenemos un animal, correcto, que ha muerto a muy temprana edad, durante los primeros días de nacido, y que presenta estas lesiones hemorrágicas, 99.9% que es herpes virus canino. Estas lesiones hemorrágicas difusas son característicos y patognomónicos de esta enfermedad. El infarto renal. El riñón como tal, dada su íntima relación con el corazón, con el lado izquierdo del corazón, es muy frecuente que desarrolle infartos, ¿correcto? ¿Y qué cosa es un infarto? Un infarto es una zona localizada de necrosis isquémica, una zona localizada de necrosis isquémica. Ahora bien, el tamaño del infarto, la extensión del infarto va a depender de qué vaso sanguíneo esté involucrado. Acompáñenme y vean la gráfica. Nosotros acá tenemos la imagen de un riñón y tenemos la imagen de la irrigación. La irrigación del riñón se llama irrigación de tipo colateral.
¿Qué quiere decir irrigación de tipo, no, perdón, irrigación de tipo terminal? Irrigación de tipo terminal. ¿Qué quiere decir irrigación terminal? Quiere decir, miren ustedes acá, aquí ingresa la arteria renal, ingresa el riñón, y esta arteria renal comienza cada vez a dividirse en ramas de menor calibre. Esta arteria renal se divide en arteria interlobular. Esta arteria interlobular a nivel córtico-medular se divide en arteria arcuata o arteria arciforme, y a su vez esta arteria arcuata arciforme se divide en arteria interlobular. Esta arteria interlobular es la que se dirige directamente hacia el parénquima renal propiamente dicho, y más que todo lo que vendría a ser parte de lo que vendría a ser la nefrona como tal. Ahora bien, esta vendría a ser la última ramificación. Y si ustedes se dan cuenta, de esta rama de acá, de esta arteria interlobular, solamente se extiende este pequeño segmento de acá. Digamos, esta rama de acá está relacionada con este segmento de acá. Esta rama de acá está relacionada con este segmento de acá. Es decir, entre este y este de acá no hay comunicación. Eso es lo que se conoce como irrigación terminal, porque termina acá. Entonces, cuando se produce un infarto se puede producir a cualquiera de estos niveles. Por ejemplo, aquí se da a nivel de la corteza. ¿Y por qué se da a nivel de la corteza? Porque lo que sostuye de repente es la arteria arcuata o arciforme. Si se produce una obstrucción a este nivel, todo lo que esté irrigado, todo lo que está relacionado es lo que se va a infartar. O quizás puede ser que se dé a nivel de la arteria interlobular. Entonces todo lo que está asociado con la arteria interlobular se va a infartar. Ahora bien, acá tenemos una imagen de un trombo que ha obstruido la arteria renal. Entonces el infarto se va a presentar en todo el parénquima renal. Si es acá el infarto acá, entonces el infarto se produce en todo el parénquima renal. Ya no solamente en un segmento, sino en todo. Por eso le digo, entonces la extensión del infarto va a depender mucho de qué tipo o segmento del vaso sea el que donde se produzca la obstrucción. Muy bien. Acá, por ejemplo, miren ustedes, solamente la mitad del parénquima renal es la que presenta la zona de infarto. La otra parte está normal. Ahora bien, el infarto tiene secuencias. Tiene secuencias que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, en un primer momento, cuando se produce el infarto se le conoce como infarto rojo. ¿Por qué infarto rojo? Porque tiene un color rojo intenso. Infarto rojo. Ese infarto también se llama infarto agudo. ¿Por qué? Porque solamente dura unos cuantos días. Luego ese infarto rojo o infarto agudo se va a convertir en un infarto blanco o infarto anémico o infarto tardío. Infarto blanco, infarto anémico o infarto tardío. Luego esta zona de infarto, una zona de necrosis, va a terminar siendo reemplazado por tejido fibroso. Y tenemos el infarto cicatrizante. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Infarto rojo o infarto agudo, infarto anémico, infarto tardío, ¿correcto? Y luego tenemos acá la cicatrización, el infarto cicatrizante. Tenemos acá, ahí está la imagen del infarto rojo o infarto agudo. Ven ustedes la forma que tiene y el color rojo. Luego tenemos acá el infarto blanco después de 3 días de evolución. Todo lo que era de color rojo ahora es de un color blanquecino, color amarillento, que se le conoce esto como infarto anémico o infarto tardío. Ahora miren esta imagen de acá, acá pueden ver claramente la imagen de un infarto rojo. Profesor, acá lo veo, la imagen. Pero si ustedes ven en detalle, en algunas zonas, este infarto rojo comienza ya a despigmentarse. Si ustedes se dan cuenta acá. Si fuera rojo intenso, yo podría decir que tiene un día. Pero como ya comienza a despigmentarse, y esto fácilmente debe tener más de un día. Debe haberse producido la lesión. Ahí tenemos la imagen, miren ustedes, esta es una zona de infarto, pero ya visto desde afuera. Aquí es una zona de infarto, Muy bien. Acá tiene el infarto blanco o infarto anémico, miren el color blanquecino. La típica forma que tiene el infarto. Ahora miren, ahora tenemos el infarto cicatrizante. Compara acá la figura, mira acá.
esta forma, ahí está la zona de infarto, pero tú te das cuenta que hay como una depresión, ¿no? Hay como un hundimiento. Acá no hay, acá ves la zona de infarto, pero no hay ninguna depresión, no hay ningún hundimiento. En el infarto cicatrizal, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a ver? El tejido muerto es reemplazado por tejido fibroso. El tejido fibroso con el paso del tiempo se deshidrata y al deshidratarse se contrae. Y cuando se contrae, nosotros vemos la depresión del tejido. La típica depresión del tejido. Muy bien. Ahora vamos a ver al microscopio. El infarto, jóvenes, es una zona de necrosis coagulativa. ¿Correcto? Es una zona de necrosis coagulativa. El infarto se produce obviamente por la obstrucción de un vaso sanguíneo. ¿Quién puede causar la obstrucción de este vaso sanguíneo? Por lo general un tromboémbolo que proviene del lado izquierdo del corazón. Acá tenemos la imagen del infarto y acá podemos ver la imagen de los tromboémbolos. Tanto acá como acá. Acá están los trombos. Acá hay un tromboémbolo que está obstruyendo prácticamente toda la luz del vaso sanguíneo y ha causado una necrosis sistémica en toda esta zona de acá. Porque toda esta zona de acá depende de la irradiación de este vaso sanguíneo. Acá puedes ver la imagen del parénquima renal normal y acá la imagen del parénquima renal con necrosis sistémica o necrosis coagulativa. Hacemos la imagen, mira, la zona de infarto, la zona de necrosis coagulativa, acercamiento, y ustedes acá, la imagen de los túbulos renales, correcto, la imagen del glomérulo, todo esto es una zona de infarto, una zona de infarto. ¿Cuál es la causa normalmente? Está acá. Tromboémbolos que provienen acá del lado izquierdo del corazón. ¿Y qué cosa hay en el lado izquierdo del corazón que puede ser la causa de este tromboémbolo? Por lo general una endocarditis valvular. La causa más común de los infartos renales. Ahora bien, muy bien, esa es la imagen del infarto renal, ¿correcto? Ahora bien, existe otra patología llamada necrosis cortical renal bilateral. Necrosis cortical renal bilateral. ¿Qué cosa es eso? Quiere decir la presencia de múltiples infartos, pero infartos muy pequeños que solamente tienen como blanco o como lugar la corteza renal. Dando como imagen esta figura de acá, perdón. Esta figura de acá, acá lo pueden ver aquí. Múltiples infartos. Como ven ustedes ahí, hay múltiples infartos. Esto generalmente son consecuencias de bacteriemias, ¿correcto? Una causa bastante frecuente de acá es la que es producida por el Lactobacillus E. coli, que es una bacteria gram negativa, ¿no? Que produce enfermedades sistémicas y es una enfermedad bastante frecuente en caballos, ¿correcto? La lesión básicamente se va a dar a nivel de los glomérulos renales, ¿correcto? En los glomérulos renales se va a producir o se van a formar la presencia de los numerosos tromboémbolos. Y más que todo la lesión o la necrosis se va a dar básicamente solamente en la corteza renal y no va a participar para nada la mano. La necrosis va a ser una necrosis de tipo isquémica o una necrosis básicamente de tipo coagular. Luego tenemos la necrosis medular. La médula como tal, la médula, ya hablando en términos generales, la médula es la zona, vamos a decirle, más sensible a la hipoxia. ¿Por qué? Porque el lugar donde va a llegar la sangre va a ser en primer lugar a la corteza y después de llegar a la corteza la sangre recién va a bajar hacia la médula. ¿Se acuerdan cómo iba la bifurcación? ¿Se acuerdan? ¿Correcto? Llegaba a la arteria renal y esta se comenzaba a bifurcar y a dividir hasta llegar hasta la arteria interlobular. En otras palabras, se llegaba primero en la corteza y después de llegarse a la corteza recién bajaba la sangre hacia dónde? Hacia la médula. Entonces la médula se vuelve muy susceptible a estos eventos isquémicos. Entonces, necrosis medular. ¿Cuáles son las principales causas de necrosis medular que nosotros vamos a observar?
Por ejemplo, las inflamaciones de la pelvis renal, la pielonefritis. Otra causa bastante común de necrosis nodular, por ejemplo, es la amiloidosis, sobre todo más que todo en felinos. ¿Por qué en felinos? Porque en felinos la amiloidosis se va a depositar a nivel de la médula renal. Y es un detalle muy interesante porque en las demás especies la amiloide se deposita a nivel de la corteza. Y otra causa bastante común de necrosis nodular es la presencia de obstrucción urinaria o la presencia de cálculos renales. Acá miren ustedes, tenemos la imagen de un riñón, este es el riñón de un equino, y acá pueden ver la imagen de la necrosis nodular. Acá pueden ver la presencia de numerosos cálculos, ¿correcto?, como causante de esta necrosis nodular. Necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, más que todo, afecta al túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, vamos a decir que es la parte tubular más sensible del riñón. Esto es la parte más sensible, más susceptible del riñón. Y cuando hablamos de necrosis tubular aguda, estamos hablando más que todo del túbulo contorneado proximal. Muy bien. Tenemos ahí la imagen de un túbulo renal. Y acá tenemos la imagen de una tumefacción renal. ¿Cuáles pueden ser las causas de esa tumefacción renal? Puede ser la isquemia o puede ser un daño tóxico. Vamos a decir un fármaco o producto nefrotóxico. ¿Qué producto nefrotóxico podemos estar hablando? Podemos estar hablando de metales pesados, de antibióticos nefrotóxicos, como por ejemplo la gentamicina, antifúngicos, como por ejemplo ketoconazoles, micotoxinas, algunas toxinas de plantas. Cuando se produce un daño tóxico, quiero que veamos la imagen acá, después de producirse la tumefacción celular, se produce la necrosis. Pero un detalle muy interesante. Una vez que se produce la necrosis, se mantiene la continuidad de la membrana basal. Esta es la membrana basal. Esta es su membrana basal. Esta membrana basal está continua y al estar continua le permite una regeneración del epitelio tubular. Entonces el túbulo se regenera. Pero ¿qué pasa cuando el daño no es debido a un producto o fármaco nefrotóxico, sino más que todo debido a una isquemia, cuando no llega suficiente cantidad de oxígeno al riñón? Como sucede, por ejemplo, en shock de tipo, por ejemplo, hipovolémico, de repente de tipo hipovolémico, de tipo septicémico, de tipo endotóxico, entre otros más. O de repente cuando hay una hemoglobinuria o una mioglobinuria. Sea cual sea la causa, no llega suficiente cantidad de oxígeno al riñón y por ende a los túbulos renales. Entonces, también se produce una destrucción del epitelio, después de la tumefacción, una destrucción del epitelio, pero a diferencia del caso anterior, acá sí hay que cosa, ruptura de la membrana basal. Y al haber ruptura de la membrana basal, miren, ustedes acá, ya no se puede producir la regeneración del epitelio. Y como no se produce la regeneración del epitelio, este es reemplazado por tejido fibroso. Entonces, cuando uno ve este esquema de acá, ¿qué cosa es lo que nota acá? Que la principal la que causa más daño en el parénquima renal son los daños que son producidos por eventos isquémicos, los eventos isquémicos. Lamentablemente, la mayoría de causas o de daños a nivel del parénquima renal son de tipo isquémico, y muy poco de los daños que nosotros vamos a ver son de tipo nefrotóxico. ¿Cómo se va a ver la imagen? ¿Cómo se va a ver un riñón con necrosis tubular aguda? Vamos a encontrar un riñón bastante pálido, muy pálido. Ya no lo vamos a encontrar de un color, de típico color del riñón, sino va a ser de un color mucho más pálido, mucho más claro. Tal como están viendo acá en la imagen. Ven acá, un riñón extremadamente pálido.
¿Cómo vas a ver la imagen? ¿Cómo vas a ver la imagen al microscopio? Cuando ves la imagen al microscopio vas a observar los túbulos tumefactos, y algo que te va a llamar mucho la atención, bastante la atención, es que vas a encontrar mucha descamación epitelial hacia la luz del túbulo. Y esto es bien interesante de ver, porque cuando uno hace un análisis de orina, un examen de orina, lo que llama mucho la atención en el examen de orina es que se ven abundante cantidad de células epiteliales libres, muchas células epiteliales libres. Entonces, eso que vemos en el examen de orina correlaciona muy bien con lo que se está viendo en la imagen histológica, donde lo que se ve característicamente es la tumefacción celular con mucha descamación epitelial, mucha descamación en la luz del túbulo. Miren acá, mucho la tumefacción celular, y acá puedes ver descamación y desprendimiento de células epiteliales. Muy característico cuando nosotros lo vemos en el microscopio y cuando lo vemos en un examen de orina. Vamos a ver acá, miren ustedes acá tenemos otra imagen, bien bonito. Miren acá los túbulos renales y miren acá cómo las células epiteliales se están descamando hacia la luz. ¿Ahí? Acá. Y acá miren, puede llegar a ver inclusive en algunas células epiteliales la presencia de células binucleadas, células en regeneración, ¿no? Que están dividiendo. Acá ves otra célula binucleada, ves otra célula en división, ¿no? Esto obviamente por fármacos nefrotóxicos que no dañan la membrana basal. Ahora tú dirás, profesor, ¿y cómo yo me puedo dar cuenta si está dañada la membrana basal o no? Bueno, obviamente en cortes histológicos tradicionales no lo vas a poder visualizar. Tienes que utilizar tinciones que permitan colorear la membrana basal y que te permitan a ti ver la continuidad de esa membrana basal. Y esa tinción es la tinción de Paz. Miren acá, esta es una imagen con la tinción de Paz y miren ustedes acá cómo se ve la membrana basal. Este, por ejemplo, es una estructura tubular, un túbulo. Acá tú puedes evidenciar la membrana basal. Si tú te das cuenta, acá se pierde la continuidad de la membrana basal, acá sigue, acá también se pierde la continuidad de la membrana basal. Caso muy diferente, acá es estructura tubular. Ves acá toda la continuidad de la membrana basal, acá también, ¿te das cuenta de ese detalle? Entonces, este PAS te permite a ti poder evaluar y poder ver exactamente la continuidad de esta membrana basal. Algunas veces algunos productos nefrotóxicos, correcto, como por ejemplo el plomo, te da otras características adicionales más que son muy interesantes, como por ejemplo la presencia de cuerpos de inclusión intranuclear. Esto se puede dar muchas veces por la intoxicación por plomo. Trastornos inflamatorios. La inflamación en el parénquima renal. ¿Cómo llega la inflamación al parénquima renal? Nosotros nos podemos preguntar. Bueno, puede llegar por dos vías. Por una vía hematógena, que es la más común de todas, o por una vía ascendente. La vía ascendente quiere decir que vienen infecciones urinarias del tracto urinario bajo, la vejiga. De la vejiga, por vía ascendente, sube hacia arriba. Entonces, la infección del riñón puede llegar por vía ascendente o por vía descendente. Y vía descendente es la vía hematógena. Entonces, cuando nosotros hablamos de parénquima renal como tal, correcto, nosotros tenemos que entender que existe corteza, existe médula. En la corteza existen glomérulos, existen túbulos, y en la médula existen túbulos. Entonces, la afección se puede dar tanto a nivel de glomérulos como a nivel de túbulos. Las afecciones a nivel de glomérulos, podemos estar hablando de una glomerulitis, una glomerulonefritis, una amiloidosis o una lipidosis glomerular. Cuando hablamos de afecciones a nivel de túbulos, estamos hablando de nefritis intersticial, una nefritis supurativa embólica, una nefritis piogranulomatosa. O cuando hablamos de una lesión a nivel de la pelvis, estamos hablando de una pielonefritis. Entonces vamos a hablar acerca del glomérulo. Pero para hablar acerca del glomérulo tenemos que recorrer un poco de la histología del glomérulo para que podamos entender
algunas cosas o algunos detalles más. Para empezar, el glomérulo cumple una función muy importante, que es la de servir de membrana de filtración. Es decir, la sangre que pasa por los capilares glomerulares, esa sangre es filtrada. ¿Qué quiere decir filtrado? Que debe haber una estructura o algo que actúa como filtro. ¿Y cuáles son esos? Vamos a ver acá. Me voy a adelantar un poquito más. Acá está, hasta llegar acá. Este esquema de acá. Este es un esquema de glomérulo. Este es el glomérulo como tal. Le hacemos un corte transversal al glomérulo y vemos esta figura de acá. ¿Correcto? ¿El glomérulo de qué está formado? El glomérulo es otra cosa más que capilares sanguíneos que se han enrollado para formar un ovillo o un pelotón. Entonces, como hacemos un corte acá, acá vemos imágenes de capilares sanguíneos. Están acá. 4 capilares sanguíneos. 4. 1, 2, 3, 4. Estos capilares sanguíneos podrían estar, vamos a vernos, el ovillo como tal que se forma, se podría deshacer ese ovillo si es que no existiera de repente alguna estructura que permite que estos capilares sanguíneos sean unidos. Esas estructuras se llaman células mesangiales. Estas células mesangiales permiten que los capilares se mantengan unidos. Por eso es que el ovillo no se deshace, se mantiene unido. Entonces tenemos esta figura. Tenemos el capilar, y se mantienen unidos por las células mesangiales. Muy bien. Ahora tenemos todo el pelotón glomerular, como tal. Este pelotón glomerular va a estar revestido externamente, es decir, el capilar sanguíneo, la célula mesangial, va a estar revestido externamente por unas células llamadas podocitos. ¿Ves acá? Acá ves una célula, esta célula se llama podocito. Y recibe el nombre podocito porque esta célula tiene unas proyecciones citoplasmáticas. Su citoplasma, como se extiende a lo largo de todo el pelotón glomerular, forma como una especie de estructura festoneada o digitalizada, si lo quieres ver acá, que simulan pies. Y acá retrocedo, para que lo puedas ver mejor. Ahora sí retrocedo. Muy bien, miren acá, aquí está. ¿Ves acá? Y acá ven los piecitos. Ajá. O acá. Y esta es la imagen externa. Aquí ven la célula epitelial, los podocitos que están revistiendo externamente al glomérulo. Miren ustedes acá. Esto acá son las proyecciones citoplasmáticas que les digo. Y acá lo pueden ver. Este es un corte, vamos a decirlo, de barrido. Y este es un corte de transmisión. ¿Por qué les menciono tanto esto de acá? Porque la membrana basal, el endotelio del capilar sanguíneo, la membrana basal y los podocitos, estos tres en conjuntos, el endotelio, la membrana basal y el podocito, van a formar lo que se conoce como la membrana de filtración del glomérulo. Esta es la membrana entonces que resulta, o es la que se va a encargar de servir de barrera filtradora. Ya pueden mirar, tienes el capilar, y acá tienes el podocito, y acá tienes la membrana basal. Acá mira el acercamiento acá tiene la célula endotelial, la membrana basal y el podocito como tal. Estos tres en su conjunto constituyen la membrana de filtración. ¿Y por qué es importante esto acá? Porque esta membrana es muy impermeable y no va a permitir que moléculas grandes, como por ejemplo una proteína, pueda atravesar esta barrera de filtración. Pero una molécula pequeña, como por ejemplo electrolitos, ¿correcto? De repente algunas sales, o de repente otras moléculas más pequeñas, pueden atravesar esta barrera de filtración y lo podemos encontrar en la orina. En algunos casos, el daño en el glomérulo es severo y se pueden escapar proteínas en la orina, se pueden escapar proteínas al filtrado.
Entonces, esas proteínas que se escapan del filtrado, ¿correcto?, llegan hacia los túbulos renales. Y cuando llegan a los túbulos renales, en los túbulos renales son reabsorbidos. Es por eso que muchas veces nos podemos encontrar estas estructuras de acá, que son como unas estructuras acidófilas circulares, que representan a la proteína que ha sido reabsorbida. Esta es proteína que se ha escapado del filtrado renal. Entonces, ese era un poquito de antecedentes para que podamos entender ahora las lesiones que vamos a ver. Vamos a hablar entonces ahorita acerca de las glomerulitis como tal. Y vamos a hablar en primer lugar de las glomerulitis virales y de las glomerulitis bacterianas. Entre las glomerulitis virales, ¿qué vamos a decir? Que más que todo existen las enfermedades no afectan directamente al riñón, sino más que todo son parte de enfermedades sistémicas, es decir, enfermedades que afectan a otros tejidos. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el herpes virus canino tipo 1, la peste porcina clásica, el citomegalovirus, la arteritis viral, la enfermedad de Newcastle. Acá también podemos citar el virus de distemper canino, por ejemplo. Dentro de las enfermedades bacterianas, al igual que las anteriores, las enfermedades bacterianas que llegan a los glomérulos más que todo son parte de diseminaciones de tipo sistémico, de bacterias. Es así como podemos citar como ejemplo a la Lactobacillus E. coli, a la Staphylococcus brucopatiae, a la Streptococcus equi, a la Actinomyces pyogenes. Entonces acá miren ustedes, acá tenemos el caso del herpes virus canino, que se los mencioné antes. Miren ustedes acá las lesiones hemorrágicas que podemos encontrar en el parénquima renal. Lesiones hemorrágicas en el parénquima. Hacemos un corte histológico y es bastante característico que nosotros podamos encontrar, correcto, la presencia de cuerpos de inclusión dentro del glomérulo. Acá puedes ver acá, es un glomérulo, acá ves el cuerpo de inclusión. Glomerulonefritis por inmunocomplejos. Estas son las glomerulitis más frecuentes que nosotros vamos a ver en medicinas veterinarias. Vamos a dar un poquito. Esta es la estructura del glomérulo. Yo les había dicho que esto de acá son las células, son los capilares sanguíneos. Esto que está en la parte externa que reviste son los podocitos. Y lo que está en el medio, que hace que los capilares no se desarmen, son las células mesangiales. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la glomerulonefritis por inmunocomplejos. En la glomerulonefritis por inmunocomplejos se forman complejos antígeno-anticuerpo. Estos complejos antígenos-anticuerpos se pueden depositar básicamente en dos lugares. Se pueden depositar a nivel de la membrana basal, que es la más característica, o a nivel de las células mesangiales. A nivel de la membrana basal o a nivel de las células mesangiales. Existe otro tipo de glomerulonefritis por inmunocomplejos, que es la que se forman anticuerpos contra la membrana basal, pero esto más que todo es para medicina humana, no tanto para veterinaria. Ahora bien, partiendo por ese concepto de los inmunocomplejos que se depositan en los glomérulos, podemos encontrar tres tipos de glomerulonefritis por inmunocomplejos. Tenemos la proliferativa, la membranosa y la membranoproliferativa. Proliferativa, membranosa y membranoproliferativa. ¿A qué se denomina glomerulonefritis proliferativa? Nosotros le decimos proliferativa cuando hay una proliferación de células mesangiales. ¿Cómo nosotros lo notamos? Fíjense ustedes la gráfica ahí. Ahí ustedes están viendo una imagen de un glomérulo. Prácticamente este glomérulo está hinchado de una manera tal que ha ocupado todo el espacio de Bowman, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí? El glomérulo está tan hinchado que casi ustedes no pueden ver el espacio de Bowman. Ahora, si se fijan en ese glomérulo pareciera que tuviera gran cantidad de células, ¿no? Hay muchas células que conforman ese glomérulo. Muy bien. Esas células que conforman ese glomérulo son las células mesangiales. Hay una hiperplasia de células mesangiales. ¿Y por qué se produce eso de ahí? Se produce porque los inmunocomplejos se están depositando en las células mesangiales. Y eso provoca una hiperplasia de células mesangiales. Por eso tú ves acá
gran cantidad de células ocupando todo el glómerulo. Glomerulonefritis proliferativa. Este tipo de glomerulonefritis, por ejemplo, es la que nosotros vamos a observar en caso de septicemia por Streptococcus. En caso de septicemia por Streptococcus, vamos a observar este tipo de glomerulonefritis por inmunocomplejo. Ahora bien, fíjense ahora acá, misma figura, mismo patrón, el glomérulo está muy hinchado y está ocupando casi todo el espacio de Bowman. Pero si ustedes se fijan en el glomérulo como tal, ahí tú no ves un aumento de células, ¿no? Ahí tú ves otra cosa muy diferente. Aquí tú ves como que hay como si hubiera un engrosamiento, ¿no? Del glomérulo, ¿no? ¿Se dan cuenta acá? Hay como un engrosamiento. Esto es lo que se conoce como la glomerulonefritis membranosa. Entonces lo que ha pasado acá, los inmunocomplejos se han depositado en la membrana basal, lo que ha provocado un engrosamiento en la membrana basal, y es por eso que tú lo ves así. El glomérulo mucho más engrosado. Ahora compara. Mira acá, gran cantidad de células que están en el glomérulo, muchas células, y acá la membrana basal bastante engrosada. Esto, por ejemplo, es una imagen que nosotros vamos a ver en infecciones crónicas, por ejemplo, en caso de una tuberculosis, por ejemplo, vamos a observar este tipo de lesión. También lo podemos encontrar en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, o también lo podemos encontrar en enfermedades neoplásicas, como por ejemplo carcinomas mamarios. Acá hacemos una tinción para evidenciar la membrana basal. Nuestra tinción para evidenciar la membrana basal, ¿cuál es? El PAS. Muy bien, aquí hacemos una tinción de PAS. Y si tú te das cuenta, todo lo que está teñido de intensamente rosado es la membrana basal. Si tú te das cuenta, hay algunas zonas que tienen mucho más rosado que otras, ¿no? Es porque hay un engrosamiento de la membrana basal a ese nivel. Miren acá. Acá hay mucho depósito de membrana basal, ¿te das cuenta acá? Más que en otras, igual acá, mira, ¿ves? Más que en otras, ¿no? Glomerulonefritis membranosa. Ahora bien, también se pueden utilizar otras tinciones, como por ejemplo la tinción de plata. Pero ¿por qué no mencionó usted tinción de plata antes? Lo que pasa es que no se utiliza mucho, porque para hacer esta tinción lo que se utiliza básicamente, como su mismo nombre lo dice, es plata. Y la plata se tiene así, de un color negro, se precipita en él. Solamente que hacer una tinción de plata cuesta cerca de 1000 soles, y hacer una tinción de PAS solamente nos cuesta 50 soles. ¿Te das cuenta la diferencia entre los costos? 1000 soles versus 50 soles. Entonces, por eso es que no se utiliza mucho la plata. Pero la función es exactamente la misma. También tiene la membrana basal. ¿Está claro? Muy bien. Ahora bien, ahí tienen la imagen. Glomerulonefritis membrano proliferativa. Nosotros hemos hablado de la glomerulonefritis proliferativa, hemos hablado de la glomerulonefritis membranosa, pero existe una tercera glomerulonefritis, que es la membrano proliferativa. Quiero que vean acá esta imagen para que puedan comparar. Esta imagen que ustedes están viendo acá es de una glomerulonefritis proliferativa. Miren ustedes acá hay un incremento de células mesangiales, muchas células mesangiales, ¿ves? Hay una gran celularidad en este glomerular. Ahora compáralo con acá. Ahí también ves una gran celularización. Ves muchas células que están ahí en el dentro del glomérulo. Pero ¿qué cosa más ves ahí que no ves en el caso anterior? La membrana basal está engrosada, ¿sí o no? Está mucho más engrosada, ¿no? ¿Te das cuenta acá? ¿Ves? Para acá, ¿no? ¿Ves? Por eso esta acá se llama membrana proliferativa, porque combina la proliferación de la membrana basal y de las células mesangiales. Membrana proliferativa. Acá puedes ver acá, con nuestra tinción de plata, el engrosamiento, está de negro,
Y acá puedes ver acá gran cantidad de células mesangiales proliferativas. Igual acá, y acá. Acá puedes ver acá una glomerulonefritis proliferativa y acá membrana proliferativa. Mira cómo ves el engrosamiento de la membrana bastante marcado, bastante. Profesor, ¿en qué casos puedo ver acá? Esta es una imagen muy característica del lupus eritematoso sistémico. ¿Correcto? El lupus eritematoso sistémico va a cruzar mucho con membranas proliferativas. Muy bien. Existe otra patología que también podemos ver en el riñón, que se llama el amiloide. Nosotros habíamos dicho que el amiloide se puede depositar, en el caso de los felinos, a nivel de la médula. En el resto de especies, el amiloide lo podemos encontrar a nivel de la corteza, para ser más exacto, a nivel del glomérulo. Ahora bien, en condiciones de campo, el amiloide nosotros lo podemos evidenciar con Lugol. El Lugol, jóvenes, es una molécula que se fija mucho al carbohidrato. Entonces, ¿qué cosa es el amiloide? El amiloide básicamente es carbohidrato con proteína, carbohidrato y proteína, pero principalmente carbohidrato. Entonces, el carbohidrato se fija con el Lugol y da una coloración marrón. Entonces, todo lo que tú ves acá de color marrón, ¿qué cosa es? Es el amiloide. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿y cuándo yo debo de saber si usted tiene amiloide? El amiloide nosotros lo vamos a encontrar siempre que veamos una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica, una tuberculosis, por ejemplo. Una enfermedad crónica, el cáncer. Entonces, pacientes con tuberculosis, pacientes con cáncer van a sufrir de amiloidosis. Y aquí está. Esta es la imagen del glomérulo con amiloide. Profesor, pero eso se ve mucho, se parece bastante a una glomerulonefritis membranosa. Y sí, te puedes confundir con una glomerulonefritis membranosa. Y como te puedes confundir con una glomerulonefritis membranosa, ¿qué tendrías que hacer? Una tinción especial. La tinción especial para evidenciar amiloide, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Rojo Congo. Con rojo Congo el amiloide se tiñe ¿de qué color? Rojo. Y si no es amiloide, amarillo. Ahora, profesor, ¿y a mí por qué me interesa saber si es amiloide? Lo que pasa, mi pequeño elemento, es que si se deposita en el riñón, el amiloide también se está depositando en otros tejidos. Se está depositando en el vaso, se está depositando en el hígado, se está depositando en la piel. ¿Correcto? Entonces, eso significa, el amiloide no solamente se va a depositar en el riñón, también se va a empezar a depositar en otros tejidos. ¿Okay? Por eso es importante diagnosticar el amiloide. Ahí está. ¿Ve ahí? Ahí está, con rojo. Muy bien. Enfermedades túbulos intersticiales. Muy bien, tenemos algunas enfermedades, correcto, jóvenes, inflamatorias que afectan al riñón. Tenemos la nefritis intersticial, la nefritis supurativa embólica y la nefritis granulomatosa. Vamos a hablar de acá. La nefritis intersticial, como su mismo nombre lo dice, va a afectar el intersticio del riñón. Es el resultado de una septicemia o de una viremia, siempre tener en cuenta esto. En animales, la principal causa de nefritis intersticial son los cerebales del leptospira. ¿Cómo lo demuestra esta diapositiva de acá? Acá tenemos numerosas especies domésticas, donde vemos que la leptospira está presente en varias de ellas. Entonces, la leptospira es la principal causa de nefritis intersticial en los animales domésticos. ¿Cómo se ve macroscópicamente la nefritis intersticial? La nefritis intersticial se observa como manchas o puntos blancos. No sé si llegas a apreciar. Acá de repente. Así es como se evidencia o se observa macroscópicamente la nefritis intersticial. Es por eso que muchas veces a esta enfermedad se le conoce como el riñón manchado de blanco, porque ofrecen manchas blanquecinas en diferentes partes del riñón.
En este caso acá es por una Escherichia coli. Y acá tenemos por un caso de leptospira. También ves las manchas blancas en el parénquima renal. Profesor, ¿y cómo lo vería en un corte microscópico? En un corte microscópico podemos ver la leptospira. La leptospira lo vas a observar en la luz del túbulo renal. Acá, en la luz del túbulo renal. Ahí está la leptospira. Pero para poder evidenciarla necesitas hacer cortes histológicos, perdón, tinciones especiales, tinciones de plata. Y evidencia la leptospira claramente. Pero, ¿qué más puedes observar en un corte histológico aparte de la leptospira? Puedes observar la reacción inflamatoria que se encuentra a nivel del intersticio. Por eso se llama nefritis intersticial. Se encuentra en el espacio intersticial. ¿Qué células vas a ver? Vas a ver linfocitos y vas a ver plasmocitos. Muchos linfocitos y muchos plasmocitos. Acá tenemos otro caso de nefritis intersticial, pero ya no tanto de leptospira, sino de herpes virus canino, donde tú puedes evidenciar acá la presencia de cuerpos de difusión intranuclear. ¿Pero dónde? En los túbulos renales. Otro caso de hepatitis, otro caso de herpes virus canino, la nefritis intersticial. Mira cómo se observa a nivel del intersticio. Imagen tan bonita. Luego tenemos otro caso, la nefritis supurativa embólica. Como su mismo nombre lo dice, supurativa embólica. Hace referencia a pequeños microabscesos que vas a ver en el parénquima renal. El parénquima como tal, presencia de pequeños abscesos, múltiples pequeños abscesos que van a estar ahí. ¿Qué puede causar eso de ahí? Principalmente, esto de acá, en el caso de los equinos, lo causa el Actinobacillus seculi. Y en el caso de los cerdos, el Erysipeloticus opatiae. Actinobacillus seculi por un lado y Erysipeloticus opatiae por otro lado. Característica, pequeños abscesos en todo el parénquima renal. Acá tú puedes ver acá, mira acá, todo esto que tú ves acá son pequeños abscesos en toda la corteza. Cuando lo ves al microscopio, no son otra cosa que presencias multifocales de neutrófilos, muchas veces con presencia de colonias de bacterias. Nefritis granulomatosa, las nefritis granulomatosas. Nosotros básicamente lo podemos encontrar asociado con diferentes agentes, como bacterias, hongos, virus, parásitos y de causas idiopáticas. Acá, por ejemplo, tenemos una nefritis granulomatosa. Acá, una estructura nodular que puede parecer una masa tumoral, pero en realidad se trata de un granuloma tuberculoso. Esto por lo general es parte de una enfermedad septicémica, de una tuberculosis. Cuando hacemos el corte microscópico vamos a observar gran cantidad de macrófagos. Muchos macrófagos que están a este nivel de acá. Hacemos nuestra transmisión del cell-lyse y nosotros evidenciamos la presencia de micobacteria, que es una bacteria ácido resistente. Tenemos granulomas parasitarios, las que son producidas por el Toxocara canis. El Toxocara canis es un parásito, como bien lo conocemos, que se encuentra a nivel del intestino. Pero el Toxocara canis tiene la particularidad de poder afectar a la cría cuando está en gestación, cuando todavía está en el útero, hace una migración transplacentaria. Y cuando eso sucede, se puede localizar en las vísceras, en el riñón, en el hígado, en el vaso y en el pulmón, y formar granulomas. En este caso acá, se localizó en el riñón y formó granulomas parasitarios de Toxocara canis. Luego tenemos los granulomas espermáticos. ¿Qué es el granuloma espermático? Correcto, ustedes dicen, ¿qué es el espermatozoide en el riñón? Te preguntarás. Bueno, la explicación es mucho más sencilla. Esto generalmente se origina por un traumatismo a nivel del epidídimo. El epidídimo es el lugar donde están los espermatozoides almacenando, están madurando y están almacenados. O sea, a veces se produce una ruptura, un traumatismo en el epidídimo por un golpe fuerte. Y a través de esa ruptura, los espermatozoides pueden llegar al vaso sanguíneo. Y el espermatozoide comienza a circular por la sangre, se convierte en un émbolo. Y el espermatozoide entonces podemos encontrarlo ahí en el pulmón,
granuloma pulmonar, lo podemos encontrar en el vaso, granuloma esplénico, o lo podemos encontrar en el riñón, granuloma espermático, por una ruptura del epidídimo. Pielonefritis, la pielonefritis. La pielonefritis, jóvenes, es la inflamación de la pelvis renal. Por lo general, la inflamación o la infección es por vía ascendente. Quiere decir que es una complicación de una infección en el tracto urinario bajo, en la vejiga como tal. El agente causal, el Escherichia coli, el Staphylococcus, el Streptococcus, como las causas más comunes. Sin embargo, hay patógenos muy específicos del tracto urinario, como es el Corynebacterium renale, Corynebacterium cystitis y Corynebacterium pilosum, que son bacterias específicas del tracto urinario del bovino, y el Eubacterium suis del cerdo. Las pielonefritis se observan mucho más en las hembras que en los varones, debido a que las hembras son mucho más predispuestas a desarrollar infecciones urinarias, debido a que tienen una uretra bastante corta, lo que las predispone mucho más que a los machos. Entonces, básicamente la infección lo vamos a encontrar a nivel de la pelvis renal. Vamos a encontrar una infección de tipo purulenta muchas veces, gran cantidad de material purulento con gran cantidad de tejido necrótico. Cuando nosotros lo vemos al microscopio, tiene una imagen característica. Vamos a observar una infección básicamente a nivel de la luz de los túbulos renales, porque la infección es por vía ascendente, es a través de la orina. Entonces, toda la infección se concentra en un primer momento a nivel de los túbulos renales. Es por eso que ves gran cantidad de células inflamatorias en la luz de los túbulos. Obviamente también se puede complicar el intersticio, obviamente, esto también va a pasar, pero la infección se origina a nivel de los túbulos renales. Y esa es la imagen característica de este tipo de lesiones. Mira acá ves la infección a nivel de la luz de los túbulos renales, pero también ves la infección a nivel del intersticio. ¿Pero dónde se originó la infección? A nivel de los túbulos. ¿Y eso es todo, jóvenes? Voy a pasar lista, muchachos.